A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y en este programa vamos a analizar el caso de la venta del petróleo a China, o mejor, en términos más precisos, la preventa del petróleo a China, que unos dicen que no se trata de preventa, sino de haber prendado el petróleo para adquirir deuda pública. Otros hablan de haber hipotecado el petróleo para adquirir deuda pública a precios tan costosos para el Ecuador, y otros dicen que el gobierno de Correa puso de garantía el petróleo para adquirir deuda pública. Creo que estos tres conceptos últimos son los más precisos, y entonces, como lo dije en un programa anterior, para un segundo programa, dije que voy a invitar al ingeniero Franklin Paredes. Él es un ingeniero geofísico, geólogo, estudioso de las areniscas en donde se encuentra el petróleo, de las rocas carbonatadas, que es otra estructura donde se encuentra también el petróleo, y que ha trabajado muchos años en el sector petrolero, en empresa estatal y también en empresas petroleras privadas. Un estudioso, un hombre de enormes principios cristianos y de enorme formación humanista, y él ha hecho estudio de este tema, de la preventa del petróleo a China. Y en un segundo capítulo vamos a hablar sobre lo que fue los antecedentes históricos para la explotación del ITT, del Ispingo Tambococha Tiputine, de la forma como se ha dado el proceso de exploración en esta estructura petrolera y en qué condiciones se encuentra actualmente. Bienvenido, estimado amigo. La pregunta es, ¿qué le podríamos decir a la opinión pública con precisión en qué consiste, cuáles son los pros y los contras, o cuáles son los efectos económicos, ¿no?, de haber vendido en forma anticipada el petróleo a China, con los puntos que acabé de señalar? Bienvenido, estimado Franklin. Bueno, vamos a ver en primer lugar el entorno en el que se desarrolla este préstamo o preventa, como se llame. En primer lugar, hay un principio básico que dijo Salomón, que el que pide prestado es siervo del prestador. En el momento que pedimos prestado a China, somos siervos de China. Es más, hay un principio que dice que si nosotros hemos empeñado nuestra palabra comprometiéndonos a algo que vemos que no está bien, nosotros lo que tenemos que hacer es no dar sueño a los ojos ni a nuestros párpados adormecimiento, que debemos escaparnos como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Al firmar este tipo de contratos, lo que hemos caído es en las manos de China, y la política exterior de China ha sido de alguna manera endeudar a los países. Así es. Por ejemplo, es una estrategia, ¿no? Es su estrategia, ¿no? Ajá. Como el Ecuador, Montenegro, están otros países, las Maldivas, Venezuela, por ejemplo. Entonces, nosotros con nuestro trabajo pagando intereses muy altos, nos convertimos en siervos de China. En relación, querido Franklin, con el mensaje principio bíblico, el rol de China, ¿cuál sería allí? El rol de China sería en convertirnos en esclavos, o sea, siervos de ellos, ¿no? Sí. Si no lo manejamos debidamente. No digo que endeudarse es malo, pero el principio bajo el cual se endeuda este país es que
Le presta, les voy a dar el marco general, no las cifras exactas, hay informes que se refieren a eso. Por ejemplo, si yo pido prestado $5,000 millones, a $50 el barril del petróleo. son 400 millones 100 millones de barriles. 100 millones de que barriles. tendría que yo pagar sin intereses, a 50. Pero el contrato con China implica intereses que están entre el 7 y el 8%. Ya. Y además el Estado le da para que comercialice el equivalente de 440, bueno, digamos 400 millones de barriles. Sí, 440 Si millones. China, según los informes que he escuchado, por cada barril tiene una ganancia de $4, Ajá. nosotros en los 300 millones de barriles le estamos dando un beneficio neto de 1.200 millones de dólares. Ajá. Ajá. Si yo le debo 100, Ujú. ¿por qué tengo que darle que comercialice 400? Es Ajá. decir, 300 más de la deuda. Ya. ¿Y el crudo a dónde se va? No se va a China, Sí. se va a los Estados Unidos, de alguna u otra manera. Entonces, lo que es aconsejable es de que de alguna manera se renegocie este tipo de contratos que son esclavizantes, y también debemos ver que hay que cumplir con el pago de la deuda, no quiere decir Claro. que no cumplamos, porque solo el impío pide prestado y no paga. Así es. Ajá. Entonces, en ese marco, lo aconsejable es salirse lo más pronto de la deuda. Pero ¿qué sucede ahora? Si es con crudo, la producción de crudo probablemente no está cumpliendo las expectativas para pagar incluso la deuda. Ya. Entonces el Ecuador se ha visto digamos, ¿de dónde saco dinero para pagar? O ¿de dónde saco petróleo para pagar? Para Por pagar ejemplo, China. el año pasado se tenía comprometido un volumen X de producción y se produjeron como 11 millones de barriles menos, es decir, 30,000 barriles diarios. Ajá. Entonces hay un saldo que se prometió y no tenemos para pagar, Y no tenemos que pagar. Ya. Exacto, ese es el punto. Ese es el punto. Y ahora el señor ministro actual de hidrocarburos menciona de que los contratos de venta de petróleo o de preventa de petróleo con China, así le terminemos de pagar hasta el año 2024. Se entiende que es la última entrega. Sin embargo, él daba a entender que habían 2 años más o 3 años más, según el contrato, de que el Ecuador se compromete a seguirle vendiendo el petróleo a China. Y yo no he revisado los contratos, él entiende que esos contratos se los maneja bajo confidencialidad, pero el país no sabe el contenido de esos contratos que suscribió el gobierno de Correa para endeudarle al Ecuador y a cambio entregarle el petróleo, como tú dices, con un alto castigo, que según mencionas que si es de $4, el perjuicio sería de 1.200 millones de dólares en 100 millones de barriles de petróleo. En 300. O en 300. Porque se 3 por compromete. 4, 2, Claro. en 300. ¿Y qué pasa con los otros 140 millones? Porque estábamos hablando de 440 millones de barriles que se habría comprometido con China. Claro, digamos que con 100 pago lo que pido prestado. Lo que pide prestado. Con Pero 100. le doy la comercialización de 300 millones En donde adicionales, se gana 1.200 millones de dólares por Por tener ese tipo por de compromisos de venta de compromisos. crudo. Claro, eso saca con el descuento a Ecuador los 1.200 millones de dólares. Pero si China vende el petróleo en los Estados Unidos, tendría una ganancia también mayor. Entonces, Por supuesto, lo que pasa va a ganar es que, doble, ¿no? según leí, se liquida con precios de referencia dados por la misma Petrochina, en vez de utilizar, por ejemplo, el valor del mercado spot. Claro. Porque el spot es aquel que se vende mensualmente, es transparente y nos da realmente la idea del precio del mercado. Exacto. La mayor ventaja la saca cuando pone de referencia los cálculos de compra China al petróleo ecuatoriano. Ahí saca la mayor ventaja, porque si China quiere vender en el mercado ya internacional, allí sí ya tiene que sujetarse a lo que son Claro. el WTI. Lo normal sería Sí. que si yo le pido prestado 5,000 millones de dólares
yo le pago 5.000 millones de dólares y me encargo de comercializar el crudo. Claro, bajo mercado normal. Es decir, con 100 millones le estaríamos pagando los 5.000 millones a China y liberamos los 340 millones, y eso sería un gran, enorme beneficio. Eso sería soberanía, como dicen. Claro, eso exacto. sería libertad. Pero don Correa y su gobierno eso no entendió. De manera que don Correa, él le haría bien al país, y también por sanidad intelectual o de honradez intelectual, él no debería utilizar las redes sociales, ¿no? Y como su cinismo no tiene límite, entonces todos los días sabemos que utiliza las redes sociales para querer seguir engañando al Ecuador, pero en buena hora que el Ecuador en gran parte ya no se come el cuento del señor Correa, de manera que el señor Correa pretende a llegar a ser poder en el Ecuador, ser poder político. Me acuerdo de lo que decía doña Olfa Bucarán, la esposa de don Assad Bucarán, sueños de perros, ¿no? Bueno, entonces, de esto, ¿algo más te podríamos decir de esto de lo de China? No creo, simplemente, digamos, es un mensaje general para que el público tenga idea en lo que se ha metido el país, en lo que nuestros gobernantes nos han puesto. Claro. Y dice que cuando el gobernante es justo, el pueblo se alegra. Así es. Cuando el gobernante es injusto, el pueblo gime, sufre. Y es lo que está pasando. Claro, y debo añadir algo más. Dice que cuando se pone impuesto a la tierra se divide. Exacto. Pero es algo que hay que quitar. No, y eso es real. Pero déjame decirte por qué. Porque cuando el gobierno es injusto, el pueblo gime, el pueblo llora, el pueblo sufre. Y es lo que está pasando en el Ecuador. ¿Por qué? Porque hoy en día, estimado Franklin, de acuerdo a lo que el propio gobierno, en el proyecto de ley de reforma tributaria que envió el año pasado a la Asamblea Nacional, que se debatió ese proyecto de reforma tributaria en noviembre y diciembre del año 2019, él en la parte introductoria del proyecto de ley dijo dos cosas: que la población económicamente del Ecuador al año 2019 estaba en 8.300.000 personas. 8.300.000 personas en condiciones de trabajar. Eso se llama población económicamente activa, población mayor de los 18 años. ¿Qué decía el propio gobierno? Que haciendo un análisis del subempleo y del desempleo, estas eran las cifras, estimado Franklin. Sí. De los 8.300.000 personas, el 50% de la población estaba en el subempleo y el 4.5% en el desempleo abierto. De manera que unificando los dos indicadores, o sumando los dos indicadores, o integrando los dos indicadores, población en el Ecuador entre el desempleo y subempleo, el 61.5%. De los 8.300.000 personas en condiciones de trabajar. ¿Qué significaba eso? Que 3 millones de personas tenían empleo adecuado, y 5.300.000 personas no tenían empleo adecuado, y otras desempleadas, ¿no? Entonces, esa población gime, esa población sufre, ya teniendo al no tener un trabajo digno, no siendo un trabajo adecuado. Y entonces, la manera tan injusta del Estado y de los gobiernos de administrar los recursos naturales es tremendo, porque si no se hubiese hecho esto, mira lo que tú acabas de decir, y que lo subrayo, con 100 millones de barriles de petróleo le hubiese pagado los 5.000 millones de dólares a China y hubiese liberado 340 millones de barriles de petróleo. Y usted, amigo televidente, multiplique 340 millones de barriles de petróleo por $50. Simplemente para un cálculo así rápido, abreviado. Multiplíquelo y eso le va a dar miles de millones de dólares, y eso es lo que pierde el Ecuador por tener este tipo de compromisos lesivos con el gobierno de China a través de la preventa del petróleo. Pero no quisiera, estando en el tema, porque yo sé que eres un hombre cristiano, Franklin, por eso que tú te apoyas, tomas como referencia los principios bíblicos. Aquí tengo, por ejemplo, el tema de la explotación minera de Mirador, publicado por el diario La Hora. ¿Ya? ¿Saben qué dicen, amigos televidentes, la nota del diario La Hora sobre la explotación de Mirador? ¿Ya? Que es una publicación del miércoles 15 de enero del año 2020. ¿Sabe qué dice? Preventas anticipadas no llegan al 5% en construcción de la mina, ¿no? ¿Ya?
Y prebendas, dice, prebendas anticipadas no llegan al 5% en construcción de la mina. Nuevo viceministro trabajó en Ecuacorriente. El actual viceministro que lo nombra, el nuevo ministro de Hidrocarburos, el actual que está en el cargo en esta cartera de Estado, lo nombra a un exfuncionario de Ecuacorriente para que sea su subsecretario en el área minera. ¿Y saben lo que pasa con la explotación minera en China? En Ecuacorriente, en el Mirador. Dice que la mina va a generar hasta el año 2049, de aquí al 2049 estamos hablando de 29 años más, ¿no es cierto?, ¿no? Que va a ser la explotación minera de Mirador. ¿Sabes, Franklin, cuánto dice que va a generar la mina? 35.826 millones de dólares. De los 35.826 millones de dólares le queda al Ecuador, mira la cifra, 9.263 millones de dólares. ¿Y cuánto se llevaría la empresa china? La empresa Ecuacorriente se llevaría 26.563 millones de dólares. Así negoció el contrato el señor Correa. Siempre de que un país necesita inversión, da condiciones bastante favorables a la inversión. Pero tremendas, ¿no? En el caso del señor viceministro de Minas, lo que esperamos es de que haga un buen trabajo y lo haga muy bien. Pero quiero mencionar otra cifra. Dice que 2.015 millones es del capital fijo que está instalado ahí para extraer la mina. Pero se importaron, según los trabajadores, hasta las escobas, palas, los chinos. Y si no, estos 2.015 millones de dólares, no es que movieron la industria nacional fabricando los taladros, fabricando la tubería, las válvulas, no, eso los importaron. Bueno, en ese contexto vamos a ver lo que hizo Gran Bretaña en el tiempo de Thatcher, lo que dijo, no puede ser que si la riqueza está en el Mar del Norte, se vaya la plata a Houston. Entonces hizo de que la propia empresa, la propia nación desarrolle su propia industria. Y como entonces le sirvió para que ella esté en el poder algún Y como tiempo. digo, que quede claro, al señor funcionario de Ecuacorriente de la empresa china, el actual ministro lo nombró subsecretario de Minas. Así nomás se manejan los recursos en este país. Entonces, ahora vayamos al otro tema. Vamos a entrar al ITT, ¿no? Bueno, sí, podemos Aispingo, Tambococha, Tiputini. Bueno, lo que cabe comentar es de que Shell en el año 48 perforó el Ispingo, el pozo Tiputini 1. Ajá. Y encontró hidrocarburos en una arenisca, en un almacén que se parece a un panal de abejas que se llama, por su contextura, una arenisca se llama basaltena, basaltena superior, que en el Perú se le llama Casablanca. Ya. ¿En qué año dices, hermano? 1948. 48, ya. Posteriormente, Minas y Petróleos, que tenía una concesión en la zona, perforó el Tiputini 1 también en la margen derecha del río Tiputini. Yeah. ¿Eso fue en el 64? Tiputini Shell fue producido, la perforó en la margen izquierda del río Napo. Siempre la margen se ve mirando hacia abajo del río. Ya. ¿En qué año fue? ¿64? ¿Por ahí? No recuerdo exactamente, pero alrededor de ese año. Entonces, todas esas zonas fueron cartografiadas por Shell. ¿Por Shell? En el cual, claro, y tenía más o menos las zonas donde perforar, y lo que hicieron, perforaron al flanco de la cuenca porque decían que ahí estaba el crudo, pero también cartografiaron estructuras como Libertador, Cononaco, Xuxufín, Disacha, etc. Es decir, y Texaco cuando viene se vale, y nosotros también de esa información para hacer la exploración. Ahora, en el año 77, CEPE hace la prospección sísmica y perfora recién en el 90, pero bajo una visión de que, ¿cuál es la visión que teníamos? La independencia energética. Y así era. En la parte hidrocarburífera y en el área de energía. La misión es recuperar las reservas y reponer las reservas que se producen, como una tienda normal. Exacto. Y con inversiones a corto, mediano y largo plazo. O sea, a corto plazo cerca de la infraestructura, a largo plazo lejos, pero que sean de gran volumen. Exacto. Con eso perforamos, se esperaba perforar en Tiputini en los años 88 más o menos. Bueno, se perforó en el 92, 93, se descubrió, nosotros habíamos calculado inicialmente 1.600 millones de barriles debajo de la superficie. Eso con un factor de recobro del 10%, es decir, yo no recobro todo lo que está abajo. Así es.
era 160 millones de barriles. Posteriormente, cuando ya se perforaron estos campos, se encontró petróleo en un yacimiento adicional que se llama U. Y calculando el volumen nos daba aproximadamente 3.500 millones de barriles. Bueno, eso calculamos nosotros después. Ya. Con 3.500 millones de barriles solamente se puede extraer una parte de ese volumen que está en el subsuelo. Claro, como tú dices, 10%. 17, entre el 10 y el 20, como máximo 20, diríamos 700 millones de barriles. Ahora, hablando lo que pasa con Petroamazonas, Ryder Scott le dice, con la información que les proporciona, que en el sitio tienen 12.930.000 barriles, por aquí tengo los datos. Ya. 12.920.000 barriles. Ya. Eso equivale a una área aproximadamente de 530 kilómetros cuadrados, es decir, 6 kilómetros de largo por unos 15, digamos, unos 14 de 60 de largo por unos 12, 14 de ancho. Ya. Y con un espesor de 30 metros con arena petrolífera. Eso no existe. Entonces, para darte una idea, y propone un plan de desarrollo en el cual la producción máxima pico que va a alcanzar es en el año 2022 cerca de 300.000 barriles. Ya. En el 2034 tiene la máxima producción de agua, 2.600 millones de barriles de agua. El total casi 2.700 millones de fluido por día. Por día. Qué enorme, ¿no? Claro, eso equivale más o menos con las reservas de 12.900.000 de petróleo. Pero eso es demasiado. La realidad es que... ¿Cuánto dice la cifra que llegaría en agua? En agua llegaría a 2.585 millones de barriles. Claro. Querido, esto me parece muy importante, me quedo Franklin. Lo que pasa es que estamos cerrando el programa. Quisiera dejarle pendiente esto porque hay algunas, todavía tú tienes algunas ayudas, memorias sobre las cuales podríamos seguir analizando en el siguiente programa, que vamos a hacer un nuevo programa, a efectos de continuar con el tema del ITT. Prácticamente hemos concluido este programa, estimado Franklin. Quisiera agradecerte y tu mensaje final para despedirnos. No, el mensaje final es que, digamos, en el caso muy particular de la comercialización de los contratos con China, hay que deshacer ese contrato, pero respetar y pagar la deuda. Exacto. Pero poner condiciones que tengan equilibrio. En el cuanto al desarrollo del ITT, digamos, creo que el POES que está bastante exagerado, porque Ryder Scott es una empresa consultora, dice no hay contacto agua-petróleo, pero sí hay para cada uno de ellos, y determina que cada uno tiene un contacto diferente. Entonces hay que reevaluar, hacer un modelo y ajustarse a las condiciones actuales. Exacto. En ninguna manera estamos diciendo que se ha hecho mal o bien. No hacemos juicios de valor, sino proporcionar datos. Porque los datos son para escribir y debatir. Y las emociones son para escribir novelas. Dejémoslo ahí y entonces, queridas amigas, queridos amigos, continuamos en el próximo programa tratando este tema que es importante, que hay que desarrollar un poco más lo que es el ITT. Muy amables por la atención. Gracias. Gracias, estimado Franklin. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.